Hola Camilo, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, bien. Cansado, pero bien. Ah, qué bueno. ¿Y los demás qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿bien y tú? Bien, bien aquí. Ya, hoy día vamos a realizar un ejercicio un tanto complejo, así que tienen que estar bien atentos, porque son hartos como pasitos para poder resolverlo. Esperar un poquito a ver si llega más gente y partimos. Ya, a ver. Ya, se ve bien, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ya, perfecto. Ya, lo que vamos a ver hoy día es la partícula triatómica, ¿ya? Este es un caso que nosotros ya vimos cómo plantear el lagrangiano en una ayudantía anterior, así que vamos a partir desde ahí, desde el lagrangiano ya planteado. La gracia es que esto es un problema así típico de libro para poder ejemplificar ciertas cosas, ya que este igual es un ejercicio un tanto complejo porque hay hartas como sustituciones que vamos a ir viendo que, que bueno, se encargan de complicarlo un poco. Pero en general el ejercicio es lo siguiente. Tenemos tres partículas, la masa 1, masa 2 y masa 3. La mayoría de los ejercicios o plantean que las tres masas son iguales o que dos solamente son iguales. Entonces nosotros vamos a hacer el caso en la que dos masas son iguales. Entonces esta la vamos a dejar como masa m grande. Y nosotros cuando planteamos la Lagrangiano, claro, hicimos el planteamiento para tres masas distintas y para la constante elástica de los resortes igual distintas. Entonces ahora también vamos a suponer que las constantes son iguales. Eso nos va a ayudar a simplificar un poco el ejercicio. Ahora, ¿en qué consiste esta partícula? Es que esta partícula, al menos lo que vamos a hacer inicialmente en esta ayudantía, es estudiar como si esta se pudiese mover solamente en el eje X. O sea, las partículas se pueden mover para allá, hasta para el otro lado, etc. Y vamos a ir viendo cómo los resortes, en general, la distribución de las masas de las partículas,
condicionan un poco las formas, las formas típicas que tiene este objeto de vibrar. ¿Ya? Eso es lo importante. Entonces, arreglando un poco el lagrangiano para que quede más simple. Esto va a quedar como un medio m chica x1 punto al cuadrado más m grande Camilo, una pregunta. ¿sí? No sé si ya lo ¿Sí, dale? explicaste, pero ¿qué es ese A que está? Ah, ya. Esa A es la, ¿cómo se llama esto? El largo natural Y los dos del resortes resorte. tienen el mismo largo natural. Sí. Ya, buenísimo. Entonces, como a repaso así rápido, recuerden que para calcular el potencial, energía potencial elástica, primero la diferencia de los resortes era calcular la distancia entre las masas y luego restarle a eso el largo natural. ¿Ya? Para cada uno de los resortes y ahí teníamos las distintas los dos, bueno, estas dos expresiones que salen ahí. Ya. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero vamos a buscar o tratar de simplificar un poco la forma que tiene el lagrangiano. Y como vieron en la clase del profesor, esto se puede escribir de forma matricial. Entonces vamos a tratar de buscar una forma como sencilla de poder entender cómo de escribir esto de forma matricial. Al menos la parte de la energía cinética es más fácil, es más directa, así que la vamos a ver después. Así que vamos a trabajar con el potencial. Entonces trabajemos con el potencial. Entonces, como acá tenemos el potencial es 1/2 de K por X cuadrado menos, o sea, X2 menos X1 menos A al cuadrado más X3 menos X2 menos A al cuadrado. Entonces, la primera sustitución de coordenadas, que se llaman coordenadas normales, dice lo siguiente. Nuestras coordenadas normales van a ser tales que se forman a partir de la posición X que tenga el objeto menos su posición de equilibrio. ¿Ya? Entonces al final, si lo vemos acá en el dibujo, supongamos que este objeto está aquí en su posición de equilibrio. Si este objeto tiene una posición, bueno, el sistema de referencia que yo había planteado antes era desde aquí hacia allá. Entonces, este objeto tiene una posición x2, que ya la definimos aquí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos dice la coordenada normal o coordenada relativa? Quiere decir que si yo defino que este es el punto, o descubro que este punto de aquí es mi x, x02 en este caso, que está asociado a la partícula 2, quiere decir que esta es la posición de equilibrio. Entonces, si yo me desplazo un poco más allá, quiere decir que la diferencia entre x2 y x1, que es lo que tenemos aquí, es la posición menos la posición de la coordenada en el punto de equilibrio, nos da esa diferencia y es una nueva coordenada que nos va a permitir simplificar esto. Entonces, en general lo que vamos a tratar de hacer es siempre tratar de buscar estas coordenadas, la coordenada relativa, que se le llama. ¿Ya? De hecho, en el libro les dicen, en el Goldstein, si no me equivoco, le dicen coordenada normal, o es en el Landau. Bueno, en algunos libros le dicen coordenadas normales o ortogonales, y en otros le dicen coordenadas relativas, porque al final es eh, como la distancia o lo que se mueve con respecto a la posición de equilibrio. Esa es la gracia. Entonces, para poder buscarla, primero lo que tenemos que hacer es tomar este potencial y encontrar sus puntos de equilibrio. Entonces, este potencial, vamos a ver que depende tanto de x1 como de x2 como de x3. Entonces, la posición de equilibrio la vamos a encontrar derivando esto. Entonces, vamos a derivar el potencial primero con respecto a x1, y esto va a ser medio de k por 2 por x2 menos x1 menos a por la derivada por menos 1.
eso sería la derivada con respecto a x1. Entonces, si simplificamos, esto va a quedar simplemente como menos a x2 menos x1 menos a. Y esto tiene que ser igual a 0. Porque recuerden que las derivadas que estamos buscando tienen que ser igual a 0 para encontrar el mínimo o un máximo. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a tener que x2 menos x1 menos a tiene que ser igual a 0. x2 menos x1 igual a a. Entonces, esa va a ser una condición de las posiciones de equilibrio. Quiere decir que la posición, o sea, cada vez que la diferencia entre las coordenadas 2 y x1 nos dé el largo natural, es una posición de equilibrio. Recuerden que x1 nos decía el punto donde se ubica esta partícula y x2 el punto donde se ubica esta otra. Entonces ahí tenemos ya una referencia. También podríamos dejar x2 con respecto, o sea, despejar x2, por ejemplo, o despejar x1 y dejarla en términos de las otras dos, pero es lo mismo. Al final lo que vamos a usar va a ser esta condición. Esto después ya son truquitos que se van aplicando. Ahora tenemos que hacer lo mismo con x2 y lo mismo con x3. Entonces, para ir haciéndolo rápido, voy a ir simplemente anotando las derivadas. Entonces, esto queda k factor 1k medio factor de 2 x2 menos x1 menos a por 1 más x3, no, aquí es un 2, 2x3 menos x2 menos a menos 1. Y esto tiene que ser igual a 0. Y entonces, si vamos resolviendo, esto va a quedar x2 menos x1 menos a menos x3 menos x2 menos a. Y esto igual a 0. Aquí simplemente se va este porque supongan que lo paso dividiendo. Luego se va este 2 porque también supongan que lo paso dividiendo y queda esto directamente. Entonces ya tenemos esta expresión que la voy a dejar así porque no es tan útil, al menos para este ejercicio no es tan útil. Así que voy a dejar lo siguiente, voy a seguir con la derivada parcial con respecto a la posición 3. Y esta queda k medio 2x3 menos x2 menos a por 1. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces eso significa que x3 menos x2 menos a tiene que ser igual a 0. Y x3 menos x2 igual a a. Entonces ya tenemos dos condiciones que nos sirven. La 1 y la 2. Truquito. Acá lo que nosotros estamos encontrando son las posiciones de equilibrio. Entonces, cada vez que se cumpla esta condición, esto, o x2 y x1 van a ser posiciones de equilibrio. Entonces, esto yo voy a cambiar su notación aquí. Voy a decir que esto es x02 menos x01. Lo mismo voy a hacer con el x3. x03, x02, igual a. Porque son las posiciones de equilibrio ya que están cumpliendo la condición de que su recta es A. Y eso no va a ser siempre, va a ser para algunos casos puntuales. ¿Para qué nos sirve esto? Si reemplazamos este factor aquí y este factor acá, naturalmente van a aparecer estas coordenadas. ¿Ya? Hay distintas formas de obtener esas coordenadas. En algunos libros simplemente plantean esta fórmula y dicen, bueno, no lo explican, pero el procedimiento sería como obtener, o sea, llegar a cierta forma. Y hay como, bueno, distintas formas de hacerlo. La que yo encontré más simple es esta. ¿Ya? Encontrar cuáles son las posiciones de equilibrio, alguna condición que satisfaga y reemplazar eso ahí directamente. Al reemplazarlo obtenemos lo siguiente. Queda el potencial igual a k medio x2 menos x1 menos x2 x02 x02 menos x01
todo esto al cuadrado más x3 menos x2 menos x03 menos x02, todo eso al cuadrado. Si vamos ordenando esto, noten que va a quedar armadito. x2 menos x02 menos x1 más x02 más x3 menos x03 menos x2 más x03. Y esto ahora lo escribimos de la siguiente forma. Listo. Ahí tenemos la forma óptima de escribir esto. Y ahora, ¿cuál es la utilidad de dejar esas coordenadas de esa forma? Lo que pasa es que ahora, resolviendo los cuadrados, este potencial va a quedar con una forma muy específica. Va a quedar 1/2 de k por este al cuadrado menos el doble de 1, 2, ya, y ahora reduciendo términos, esto queda como... Y a ver, tengo todo bien. Este queda... Ya, lo voy a dejar así expresado. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Hay una forma de representar el potencial, o sea, esto lo podemos reescribir de la siguiente forma, como un medio de... Miento, como un medio de la suma de potencial AB por QA por QB. ¿Qué significa esto? Es una forma de representar una matriz. Y esta matriz sería la siguiente. O sea, la matriz que está aquí sería K menos K0. Camilo, ¿qué es esa representación que pusiste? X2 menos X02 es una M, N. ¿Esto? Sí, eso es M2 menos M1, N2. Es, ALNE que escribiste. Sí. claro, N2 menos N1. No sé si eso tiene el nombre de N, pero bueno, digámoslo N. Porque Pero ¿qué nombre tiene? es que es como una letra griega, pero Ah, queda ya. mejor como N. Ya. Y esto sigue. 2K menos K. 0 menos K. K. Y este de aquí es menos K. Y ahí sí. Y esa matriz representa como, bueno, digámoslo de cierta forma, son todos los elementos que van multiplicando a las coordenadas, digamos. Este es el N2, ¿cierto? A ver, como para que quede bien claro. Ya, voy a reescribir esta parte de acá arriba para que se entienda mejor. Y esto va a quedar 1/2 de K, el 1, el 2 y el 3. Y después los elementos cruzados. Ya. Entonces, basándonos en la notación que puse ahí del potencial. Este elemento representa la coordenada N1 por la coordenada N1, ¿cierto? Y este sería el elemento que tiene que ir acompañando acá, que sería K. Entonces, el primer punto de la matriz es K.
Luego vamos al siguiente. Este es un elemento cruzado. Este es N1, porque está está en la fila 1, columna 2, y este es el elemento que está ahí. Este es N1, N2. Entonces el elemento que le acompaña es menos K, y sería ahí, para que sea coherente con esta expresión completa asociada a esta sumatoria. Y así podemos hacer... ¿Por qué menos K y no menos 2K? Ya, lo que pasa es que este elemento al final es menos 1, 2, menos 1. O sea, recuerden que son elementos cruzados. ¿Ya? Entonces, estos resultados de este término, o sea, de restar esos dos términos, y si se fijan, este es el fila 1, columna 2, y este es fila 2, columna 1. Ya, perfecto. Entonces, este representa el de acá y este representa el de acá. Y así podemos hacer lo mismo con toda esta matriz. Con la práctica se va a ser más natural identificar cómo va armada, pero no hay problemas que son genéricos. Este es uno de los problemas donde es como difícil verla porque tiene elementos cruzados y todo el tema. Pero hay otros ejercicios que no son tan complejos de como detectar la forma que tiene esta matriz. Entonces, así ya obtenemos la matriz del potencial. Después vamos a ver por qué es tan útil determinar esto en forma matricial. Ya, entonces ahora vamos a encontrar la M. Y la M la encontramos con la energía cinética. Entonces, energía y ojo con esta parte de acá, con esta sustitución o estos arreglines que hice para poder llegar a esta forma, porque eso en los libros no se explica, se asume directamente. Entonces un poco enredado de repente si lo van a estudiar, eh, tengan en mente más o menos cómo hice ese procedimiento. Entonces la energía cinética es K igual a 1 medio M x1 punto cuadrado más M 2x 2x1 punto al cuadrado, este es 2, más M 3x3 punto al cuadrado. Ya, como yo le había hecho estos unos cambios, este es M grande y estos dos son simplemente M chica. Ahora, como yo dije, uno va a ser x punto, o sea, va a ser x1, bueno, voy a dejarlo como sub i, menos x0 sub i. Si yo derivo esto, voy a obtener un xi punto, esto va a ser xi punto, y esto es una constante, entonces no se hace cero con la derivada. Entonces, si hago esa sustitución que ya planteé más arriba, esto va a quedar simplemente como 1 medio de m punto al cuadrado más m grande, 2 punto al cuadrado más m chica n3 punto al cuadrado. Y aquí aplico la misma, una definición similar a la que apliqué delante. Esto va a ser la sumatoria de m a b a q punto b. Entonces aquí es más fácil, si se fijan, no tenemos elementos cruzados. Entonces estos representan solamente elementos de la diagonal de la matriz. Entonces esto va a quedar m, m grande y m. Y este es 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y ahí tenemos la matriz, que esta matriz es m. Pero ahí sería en este caso la matriz M más la otra matriz y ahí estaría como completo el ejercicio. No estaría completo el ejercicio, es un método para poder resolver el ejercicio. Oh, Recuerden que yo antes les decía que nosotros íbamos a plantear lagrangianos porque resolver esto era muy difícil, ¿cierto? Porque si nosotros sí. llegábamos a las ecuaciones de Euler-Lagrange, quedaban ecuaciones súper complejas. La gracia de esto es que, miren, si yo represento el lagrangiano ahora con respecto a las matrices, voy a tener un medio de la matriz M por, digamos, un vector, voy a decir, Q
punto al cuadrado menos el potencial, que también es un medio, por Q al cuadrado. Ya, esa es una forma de escribir el lagrangiano con esta forma de matriz. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. A nosotros ahora, ¿qué es lo que queremos obtener? Si aplicamos Euler-Lagrange, a esto, si aplicamos Euler-Lagrange, que probablemente esto lo hayan visto con un profe, esto va a quedar como m x punto 2, o sea, 2 puntos igual al potencial por q. Algo así debiesen haber llegado. O quizás lo hicieron con algún ejercicio parecido, pero esta es la forma genérica de las ecuaciones de Euler-Lagrange de forma matricial. ¿Por qué Q2 puntos en este caso de aceleración? Más o menos. No, pues por recuerda que el lagrangiano era La la segunda derivada, derivada, sí, sí, sí. que en algún momento derivabas con respecto al tiempo. Y ahí quedaba, si este estaba con el 2 puntos, o sea, con el punto quedaba con 2 puntos. Y ahora, ¿cuál es la gracia? Lo que pasa es que hay soluciones genéricas, ¿os recuerdan de oscilaciones? Que hay soluciones que ya, que son, se imponen a movimientos oscilatorios. Entonces, la primera, con la que vamos a trabajar, es la siguiente. Vamos a decir que existe un Q que depende del tiempo, que es Q0 o Q1, digámoslo de cierta manera. No, es Q0 por E por I WT. Y después todos los otros elementos del vector, que se parecen casi exactamente a este. Lo que va a pasar es que nosotros vamos a buscar este elemento, esta es la solución que nosotros queremos encontrar. Y luego vamos a darnos cuenta que existen distintas formas de Q, o sea, dentro del mismo vector, por ejemplo, ahí lo van a entender con el resultado. La gracia es que este elemento de aquí, el W, determina un poco la forma en la que va a oscilar el objeto completo. Dependiendo de este valor, es cómo va a oscilar. Y ahí vamos a ver como el resultado para que lo entiendan bien. Entonces, la gracia de saber que esta es una posible solución para acá, porque esto representa un sistema de ecuaciones, o sea, esto resume todas las ecuaciones de Euler-Lagrange, que recuerden que al menos para este ejercicio eran 3 ecuaciones. Entonces, esto al resumir un sistema de ecuaciones, nosotros lo que vamos a encontrar es la solución para cada una de esas variables. Entonces, el primer vector va a ser la solución para la coordenada 1, el segundo para la coordenada 2 y así sucesivamente. La gracia de esto es que si nosotros buscamos, por ejemplo, el Q punto, esto va a ser elemento complejo, la frecuencia, y va a mantenerse el mismo vector, Q0, y WT, y todos los otros igual. Pero esto va a ser común entre todos los elementos, entonces sale de la matriz. Luego si sacamos el Q2 puntos, esto va a quedar como menos W, y esto va a quedar igual, 0, WT, punto, punto, punto. Y este va a quedar al cuadrado. Y este elemento, si se fijan acá tenemos 2 puntos y 100 puntos. Entonces esto genera lo siguiente. Reemplazo en la matriz. Voy a obtener menos W cuadrado por QT. Porque esto de aquí es QT. ¿Cierto? Entonces déjeme anotarlo bien que quedó. Entonces vamos a tener la matriz M por menos W al cuadrado por Q, que depende del tiempo. Y esto va a ser igual al potencial por Q, que depende del tiempo. Este lado lo podemos reescribir de la siguiente forma. Menos W cuadrado multiplicado por la matriz por Q de T. Y este es a ver. Y acá tengo un error de signo. Este queda con un menos adelante aquí. Queda con un menos ahí. Entonces acá queda con un menos.
Entonces ahora esta matriz la podemos pasar sumando al otro lado. Entonces va a quedar el potencial. Ahí no entendí por qué quedó error de signos si al final el lagrangiano es en este caso, la cinética menos la potencial. Sí, pero cuando resuelves para las ecuaciones de Euler-Lagrange te queda un menos adelante. Ya. Ah, ya entendí. Perfecto. Sí, 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 tenéis razón. Yep. Entonces esto queda eh, menos w cuadrado igual 0. Y al final esto no es como que sea 0, sino que es la matriz nula, ¿ya? Pero digámoslo 0. Y esto lo podemos reescribir como menos w m y 0. Y lo que pasa es que acá nosotros podríamos decir, bueno, una solución va a ser que todo este vector sea 0, porque si el objeto no se mueve, significa que da lo mismo lo que suceda en este otro lado. Pero nosotros no queremos las soluciones triviales, queremos obtener soluciones que nos digan cuál es el comportamiento de estos. ¿Ya? Y lo que vamos a obtener ahora es lo siguiente. Para poder determinar que esto es igual a 0, quiere decir que el determinante de esto sea igual a 0. Si obtenemos que el determinante es igual a 0, quiere decir que encontramos una solución donde esta matriz, donde esto es distinto a 0 y esto es 0. Ya, entonces, para trabajar lo siguiente tenemos que saber o armar esta matriz grande. Y queda lo siguiente. Esa matriz grande es K menos W cuadrado por la masa chica menos K 0 menos K 2 veces K menos W cuadrado M menos K 0 menos K y K menos W cuadrado M chica. ¿Ya? Entonces, para obtener el determinante queda lo siguiente. Vamos a obtener el determinante seleccionando alguna de estas filas. Seleccionando una de estas filas y calcular el determinante como por, no me acuerdo cómo se llama el método, pero consiste en, seleccionamos esta fila, yo voy a seleccionar esta. Entonces, el determinante de la cosa completa va a ser el elemento que acabo el primer elemento de la fila por el determinante de acá abajo. Y es porque si yo elijo esta fila, quiero decir que ahora elijo este elemento y tengo que como eliminar de la matriz todo lo que está al lado. Y me queda Estoy solo esto de acá. sacando el determinante de la 3x3, que al final es como. Claro, La otra forma no sirve, ¿no? Como agregarle las dos últimas filas a la otra cosa y hacer como el método no me acuerdo si se llama el Gauss. no recuerdo. Lo que pasa es que ahora, existían varios métodos, pero para una matriz genérica, general, era por reducción, o sea, elegías una fila por conveniencia y luego tomabas el primer elemento de la fila y lo multiplicabas por el determinante. Luego tomabas el segundo elemento de la fila, pero lo multiplicas por un menos adelante, Sí, sí. y luego eliminas todo lo que lo acompaña y sacas ese determinante. Y así sucesivamente como hasta obtener como una ecuación lineal, o sea, sin determinantes. Porque después este determinante se resuelve y es este por este menos este por este. Y había otro método, pero era específicamente para la 3, que era como tomar algunos elementos y los multiplicando, pero no me acuerdo cómo era ese método. Entonces, continuando, este sería menos
Ya se me había como quedado pegado. Ya, es menos el segundo término, que sería K, que sería menos K, por el determinante de menos K, 0 y K menos W cuadrado M. Y luego el tercero no lo voy a anotar porque es este elemento, entonces sería más 0 por el determinante de lo que queda, pero como es 0, todo eso va a ser 0, entonces ya no importa. Entonces esto no lo pescamos. Entonces ahora el determinante va a quedar K menos W cuadrado M, factor de 2K menos W cuadrado M por K menos W cuadrado M chica, menos K cuadrado. Y acá va a quedar más K por menos K por K por, o sea, menos W cuadrado M chica. Va a quedar eso. Y ahora tengo que ir ordenando. Esta parte ya es como muy, bueno, es como solamente meterle trabajo ahí a la ecuación y despejando para poder encontrar valores posibles para W. Entonces, esto va a quedar K menos W cuadrado M chica, factor de 2K menos W cuadrado M, K menos W cuadrado M, menos K cuadrado, más, esto queda menos K cuadrado, K menos W cuadrado M. Si se fijan, este término y este término son iguales, así que podemos factorizar. Entonces factorizamos K menos W cuadrado M y quedaría esto menos esto. Entonces voy a resolver el cuadrado que hay acá, o sea, esa multiplicación. Y eso va a quedar 2K cuadrado menos 2K W cuadrado M chica, menos W cuadrado M grande por K menos W4 M grande M chica. Menos K cuadrado menos K cuadrado. K menos W cuadrado M. Este se va con estos dos y va a quedar menos 2K W cuadrado M menos W cuadrado M grande por K menos W4 M grande M chica. Y esto tiene que ser igual a 0. Y acá podemos factorizar el W cuadrado. Y ahí ya tendríamos como la respuesta a cuáles son esas frecuencias. Menos 2K M chica menos 2K M chica menos MK menos cuadrado M chica. Y acá nos dan tres ecuaciones. Que este sea igual a 0, este sea igual a 0 o que este sea igual a 0. Entonces vamos con la primera. Yo voy a decir que W1 es cuando este es igual a 0. Implica que W1 sea igual a 0. Luego vamos con este. W2. Esto quiere decir que K menos W cuadrado M es igual a 0. Eso implica entonces que W2 es igual a raíz de K partido en M. Y ahora vamos con la más difícil, que es el último término. Le voy a decir que va a ser W3. Menos 2KM menos MK menos W cuadrado M chica. Y eso es igual a 0. Esto va a quedar como menos 2K. Ahí, como que me perdí un poco, ¿puedes volver un poco para arriba? Sí, sí. Lo que no entiendo es que, ¿a dónde sale en este caso salía en una ecuación como de tercer grado, ¿no? Entonces estoy sacando W1, W2 y W3, ¿no? Lo que estoy cachando. Claro. Ah, ya, Sí, lo ok. que pasa es que
Lo que pasa es que cuando nosotros buscamos, bueno, este procedimiento, resolver esta ecuación, se llama, o al final termina siendo una ecuación de valores propios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros a esta matriz de acá le vamos a calcular sus valores propios que van asociados al W por una, esto es como una fórmula general, esto viene de un procedimiento genérico, ¿ya? Y justo el W coincide con la posición que tienen los elementos de los valores propios. Entonces, cuando buscamos resolver esto, encontramos los valores propios, y luego de eso tenemos que encontrar los vectores asociados a esos valores propios. Y esa es como la respuesta final. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que acabamos de encontrar es que una frecuencia asociada a este problema es cero. ¿Qué quiere decir que tenga frecuencia cero? Lo vamos a interpretar una vez que obtenemos los vectores propios. Porque lo que nosotros sabemos hasta ahora es que algo que tiene frecuencia cero es como que no sigue. Como que se mueve solo en una dirección. Pero cuando tiene frecuencia cero es que no se está moviendo, está como ahí estático, que nadie lo ha tocado, ¿no? Claro, pero lo que vamos a interpretar ahora es que es algo que o está quieto y no se mueve o que va en una sola dirección, porque la frecuencia implica que hayan oscilaciones. Entonces, si el objeto no oscila, quiere decir que o va en una sola dirección o está quieto. Ya, es como eso de ir a una sola dirección, como no lo puedo, bueno, ahí lo puedo explicar más adelante, pero no lo entiendo, como no lo veo. Es que por eso es fácil interpretarlo una vez que obtenemos los vectores propios. Con Ya, los perfecto. vectores propios se ve, así como es tangible, porque el vector te da direcciones. Entonces ahí es donde se puede interpretar mejor. Entonces esto que haría acá, ya, acá déjenme verificar un signo. A ver, yo dije, este término por este da este, ¿cierto? Luego este por este da ese negativo, este por este, ya, este por, me perdí, este por este es este, ahí este está negativo, y este último es positivo, ahí este es positivo. Y ahí eso genera entonces que el W cuadrado m chica sea igual a 2km menos mk más mk. Entonces despejamos este W y va a ser raíz de 2km más mk partido en m chica. Entonces ya tenemos las tres frecuencias. Entonces ahora, ¿cómo podemos obtener los vectores propios? Porque ya tenemos los valores propios. Los vectores propios los podemos obtener reemplazando o evaluando cada una de las frecuencias en esta ecuación de aquí. Si evaluamos la frecuencia, este matriz va a tener una forma específica. Y luego lo que nosotros tendríamos que hacer es multiplicar los elementos de Q y despejar o ver cómo se relacionan. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a poner aquí, buscamos los vectores propios. ¿Y para qué estamos haciendo todo esto? Para encontrar los modos normales de vibración o las distintas formas que hay de vibrar. Las frecuencias son los modos normales, o sea, nosotros ya encontramos tres frecuencias distintas. Entonces hay tres modos normales de vibrar. ¿Ya? Luego los vectores propios los vectores nos permiten interpretar la forma que tiene esa forma de vibrar. Entonces, para W1, la matriz queda. Todo este elemento se elimina, se elimina, entonces va a quedar K menos 2K. Ahora estoy sacando como cada vector, como Exactamente. reemplazando con W ya. Oye, el último ataque es feísimo. Sí, pero se logra.
Y entonces esto lo vamos a multiplicar por un C1, un C2 o un C3. Y esto tiene que ser igual a 0. O mejor dicho, tiene que ser igual a 0, 0, 0. Entonces, si nosotros evaluamos esto, va a quedar, por ejemplo, C1 menos esto es K, C2, esto también va por un K, igual a 0. Luego, en el segundo va a quedar menos K, C1 más 2K, C2 menos C3K. Y esto también tiene que ser igual a 0. En el tercero va a quedar C2K más K, C3 igual 0. Entonces, de acá arriba esto implica que C1 es igual a C2. De acá abajo, esto implica que C2 es igual a C3. Y el del medio nosotros lo usamos para corroborar. Entonces acá, si nosotros colocamos menos K, C1 más 2K, C1 también, menos C1K, esto es igual a 0, y esto es igual a 0, igual a 0, entonces está verificado. Entonces la relación de que los tres vectores son iguales está bien. Esto quiere decir que Q de T es igual a algún C1 voy a decir, y está en esa dirección. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que las tres partículas se mueven en el mismo sentido, ¿ya? Independiente del valor que tenga C1. O sea, si acá nosotros ponemos, no sé, 10, quiere decir que en algún momento se va a mover con cierta velocidad, etcétera, pero estos son los vectores de movimiento. Luego, otra cosa que podríamos hacer es normalizar este vector para así eliminar el C1, y ahí tendríamos que tomar este vector y dividirlo por el módulo, pero al final eso es algo innecesario. Se puede hacer, pero da lo mismo. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Si nosotros tenemos la masa 1, la masa 2, la masa 3, entonces esta es M, 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 los tres se mueven en la misma dirección. Entonces, se fijan como que no hay oscilación entre es como que fuese un punto de equilibrio, porque al final la energía potencial no almacena energía porque los resortes no se están contrayendo, no se están estirando y se movería con velocidad constante, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces esto se mueve en esa dirección o también podría moverse en esta otra dirección. Recuerden que esto, bueno, que la frecuencia viene en algún momento se aplica una raíz y todo, pero se puede mover tanto para allá o para allá. ¿Ya? Entonces, bueno, para anotar esto bien, porque acá acabo de cachar que esto es más menos, esto es más menos, esto digamos que es más menos, pero se interpreta con las direcciones. Y lo que pasa es que al final esto condiciona los signos que nos van a dar los resultados. ¿Ya? Así que si es más, si la frecuencia es más, quiere decir que va para un lado. Si la frecuencia es menos, quiere decir que va para el otro. Entonces ahora hagámoslo para la frecuencia 2. En el caso de la frecuencia 2 es igual, bueno, lo voy a anotar al cuadrado, es igual a K partido en M. Entonces si yo voy a mi matriz, esto es K menos la frecuencia al cuadrado, K partido en M, por la M chica, menos K, 0, menos K, 2, K menos K partido en M, por M grande, menos K, 0, menos K, K menos K partido en M por la M chica. Y esto tiene que ser igual a C1, o sea, C2, C3, y esto tiene que ser igual a 0, 0, 0. Y ahora, noten que esto da 0 y esto da 0. Entonces esto va a quedar menos K C2 igual 0, menos K C1, 2K menos K M grande partido en M, C2, menos K C3 igual 0. La última quedaría menos K C2 igual 0. Entonces de esta nosotros sabemos que C2 es igual a 0
esto quiere decir que esto es igual a 0. Entonces, de lo anterior, todo implica que C1 es igual a menos C3. Teniendo eso, quiere decir que mi vector resultado es igual a C1, 0, menos C1. Entonces, es decir, C1, 1, 0, menos 1. ¿Qué dice esto? Que una masa va en una dirección, la del medio no se mueve, y la otra masa va en la otra dirección. Entonces esto queda de la siguiente forma. Masa 1, masa 2, masa 3. Entonces esto es M, M. Entonces si este vector se mueve hacia allá, este se mueve en el sentido contrario. Y así infinitamente. Si tomamos C1, este como menos 1, quiere decir que está moviéndose al revés. ¿Ya? Entonces ahí esa es una de las formas de vibrar que tiene este sistema. Y ahora quedaría la última. W3, que sería K, M grande, más M chica, partido en M grande. Déjenme ver si lo tengo bien con respecto a lo que noté acá arriba. Y acá va con un 2. Sí, ahí sí está bien, ¿no? Sí. Ya, entonces ahí tendríamos este término. Entonces ahora vamos a la matriz. Sería K menos Km más 2M partido en M chica, M grande, menos K, 0. Esto es menos K, 2 veces K, más 500, menos también, menos K, M más 2, M factor de M chica, M por, esto es M grande. Esto me falta multiplicarlo por el M chica. Y esto también es menos Ki, acá 0 también, acá es menos K, y acá es K menos 2K Km más 2M factor de M grande por M chica. Y eso multiplicado por un vector y el resultado tiene que ser 0. Entonces vayamos viendo qué nos queda aquí. Este se va con este. Ese se va con ese, entonces vamos a anotar C1 factor de K menos Km partido en M grande menos 2Km chica partido en M menos KC2, y esto tiene que ser igual a 0. Acá abajo, menos KC1 más 2K menos K. Este quedaría menos KM partido en M chica menos 2M partido en M chica. Todo esto por C2 menos KC3 igual 0. Acá abajo quedaría menos C2 K más K menos Km partido en M menos 2MK partido en M, y todo eso es multiplicado por C3 igual 0. Entonces habría que ahora resolver esa ecuación y podríamos obtener el resultado. Entonces, bueno, en honor al tiempo, el resultado es el siguiente. C3, 1,
menos 2m partido en m, y esto es 1. Entonces, tiene sentido porque si se fijan, C3 y C1 están condicionadas como por la misma expresión. Entonces, era lógico que el C2 fuese el que quedase con un término distinto. Ahora, ¿qué significa esto? Una masa se mueve en una dirección, la otra masa se mueve en la misma dirección, y esta se mueve en la dirección contraria. Entonces, la forma que esto tendría para oscilar sería m, la m del medio, y la otra m. Si esta se mueve para allá, estas dos se mueven en el sentido contrario. Si esta se mueve para allá, estas dos se mueven en el sentido contrario. Y ese es el procedimiento completo para obtener los modos normales de vibración de algún sistema de resortes. Dependiendo de la forma en la que están distribuidos, hay distintos o más o menos números o formas de vibrar. ¿Alguna pregunta? No, ¿puedes subir un poco? Ya. Ah, no, eso. Gracias. ¿Vas a subir este PDF, no? Sí, por supuesto. Ya, Tienen gracias. tienen que estar arriba. Eso, ¿alguna consulta con el procedimiento, la materia en sí? ¿No? Ya. No, no, estoy bien. Bueno, eso sería en general, al menos la ayudantía de hoy día, la partícula triatómica. Después hay formas de simplificar este problema. Por ejemplo, hay libros donde sale que las tres masas son iguales. Eso igual simplifica un poco las formas de vibrar. En general, Pero Camilo, ¿sí? esto no es como una pregunta tipo prueba, ¿sí? Sí, de hecho, creo que salió hace como 2 años en una prueba. ¿Y hacemos este mismo procedimiento o hay uno más simplificado? Es que generalmente lo que pasa es que bueno, por ejemplo, hay pasos que uno se los puede saltar como este, al menos todo lo que hice yo con el potencial, uno se lo puede saltar. Como que esto podría ser hasta de memoria, ya, pero no sé, no Ah, creo que ahora esto sea así como que esto vaya a salir en una prueba porque es problema de libro y está incluso desarrollado en los apuntes del profe Gomberov y Rica. Pero en general hay preguntas que sí son de este estilo. De ahí vamos a ir viendo distintos tipos de preguntas. Por ejemplo, a mí la que me gustaría hacer es una son tres masas que están como condicionadas a un círculo. Y acá hay resorte. Entonces la pregunta es cuáles son las formas de vibrar de esto. Entonces ahí las preguntas pueden ser como irse simplificando. Si piden los modos normales de vibración, uno saca las frecuencias. Pero si uno quiere interpretar las frecuencias, conviene sacar los vectores propios. Pero después con práctica todo este procedimiento se hace súper corto. ya, o sea que el trabajo con matrices sí o sí va a estar presente. Sí, Ya, exactamente. perfecto. De hecho, incluso he estado buscando videos como para subirles para reforzar esto, pero no hay como cosas directas así como que sean útiles, más allá de lo que ya se ha nombrado en clase. Pero igual voy a seguir buscando, para a lo mejor encuentro cosas igual interesantes. Pero, por ejemplo, cosas que vamos a ver más adelante, como, por ejemplo, hay un ejercicio que igual es de libro, donde tenemos acá dos resortes y que este se puede mover tanto hacia arriba o hacia abajo. Y entonces hay formas que tiene esto de oscilar, hacia arriba o hacia abajo. Entonces después tú lo puedes agregar 4 partículas, 5 partículas, 6 partículas, infinitas partículas y calculas y sale como naturalmente la forma que tiene una cuerda de oscilar. Entonces son cosas que igual se pueden ir viendo. Ya, y este procedimiento es solamente para hartas partículas que oscilan. ¿O hay otro sistema en que se puede usar este?
En general, este procedimiento es para todos es válido para todos los problemas de oscilaciones, solo que para un grado de libertad, por ejemplo, que es lo que vieron para la prueba, no conviene tanto porque al final como que las matrices te quedan a cero. Te queda, en vez de quedarte una matriz como esta, te queda quizás un solo factor o una matriz 2x2, pero al final como que todo se reduce como a sistemas de ecuación, entonces no es conveniente, por ejemplo, para un grado de libertad usar este procedimiento como matricial. Pero cuando ya son 2 o 3, es más fácil porque las ecuaciones de Euler-Lagrange se simplifican mucho con matrices. Ya, buenísimo. Y eso, no sé si hay alguna otra consulta. ¿No? Ya, entonces estaríamos. Y nos vemos entonces, Camilo. Muchísimas gracias por la ayuda. Chao, gracias. Que estén bien. Igual. Chau.